Originario de Guadalajara, Jalisco, donde estudió artes visuales, mi invitado se ha desarrollado como director y montajista. Esta pasión por la realización nace cuando su hermano y él adoptan una cámara abandonada por su padre. Curiosamente, hoy viene a hablarnos de una historia también de dos hermanos, Los Lobos, su segunda cinta como director. Qué gusto tener hoy en Drusco and Friends a Samuel Kishi. Rusco, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, por cotorrear. Muchas gracias a ti por darte este tiempo. Siempre es muy enriquecedor poder platicar con los realizadores, porque estoy convencido, Samuel, de que el cine es una ventana a otras realidades y a veces a la propia. Pero particularmente en tu película, en una película donde hay una mezcla y es una especie de híbrido entre ficción, documental e inclusive algo de animación, ¿hubo alguna realidad que a ti te sorprendiera descubrir? Pues sí, sabes, siempre que comienza el proceso de investigación para narrar una historia, uno va descubriendo muchísimas cosas, los lugares, las personas. Creo que el cine es un ser orgánico y vivo, que Ujú. va cobrando y va floreciendo también solo y va tomando su propio lugar. Te cuento que Los Lobos, o sea, aparte de una anécdota muy personal, algo que nos ocurrió a mi mamá, a mi hermano y a mí cuando éramos muy pequeños, mi mamá nos llevó a vivir a Santana, California, en busca de una mejor vida, y pues nos tenía que dejar encerrados en un pequeño departamento mientras ella se tenía que ir a chambear. Entonces, para entretenernos y para que no la extrañáramos tanto, ella hizo uso de una pequeña grabadora de cassette, donde dejaba grabadas historias, cuentos, lecciones de inglés, y nos decía, si me extrañan, póngale play a la grabadora. Ujú. Entonces, comienza el proceso de la escritura de Los Lobos con esta anécdota, pero para que no se quedara, ahora sí que anecdótico nada más, pues pasas por todo el proceso de investigación. Regresé a Santana, California, estuve también checando locaciones en Albuquerque, Nuevo México, donde finalmente se hizo ahí la película. Estuve hablando con más personas de la comunidad migrante, volví a entrevistar a mi mamá, redescubrí su historia. Ujú. Una cosa es lo que yo viví como niño y otra cosa es la versión, el lado de la historia que me contó mi madre. Pues todo eso se fue metiendo también en la licuadora de la escritura de Los Lobos, pues. Y eso fue lo que me fue sorprendiendo que encontré a muchas niñas y niños en la misma situación que nosotros vivimos cuando éramos pequeños. Era algo muy parecido, con la incertidumbre de si sus padres iban a volver del trabajo, con todo este encierro, pues. Eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, pues, y volver a contactar y descubrir la mirada también de mi madre, pues. Samuel, y mencionas eso precisamente, que redescubres la parte o la historia de tu mamá. Tú obviamente lo viviste desde tu perspectiva. ¿Hay algo que descubrieras, no solamente que te llamara la atención, sino que además terminara en la cinta? Sobre ella particularmente. Sí, o sea, fíjate que había muchos aspectos. Uno de estos era, uno tiende a idealizar las Mm. cosas. Yo cuando era más pequeño, pues bueno, gracias a mi madre, no nos tocó muchos de los madrazos, de los golpes que ella amortiguó, pues. Entonces, Ujú. yo recuerdo este mundo imaginario, pues, que hicimos con la grabadora. Recuerdo como todos estos, los juegos con mi hermano, la incertidumbre, la espera, sí, algo de ese miedo de va a volver o no va a volver. Pero muchas de las cosas fuertes que vivió mi madre, pues, en la búsqueda de trabajo, en la incertidumbre si iba a tener dinero para poder darnos de comer, cosas como, bueno, la discriminación, o sea, todo eso, pues no lo vivimos a flor de piel así porque éramos, o sea, nos envolvió ella, y evitó que nos pegaran con esas cosas. Pero también, hablando de la idealización, me pasó esta otra cosa, pues que de pronto, pues yo había idealizado a mi mamá de alguna manera, como decía, entonces llegaba y jugaba con nosotros y todo eso, y pues mi madre también era de, no manches, o sea, era una mega friega, era una mega Ujú. friega, molesta también, de trabajar todo el día, de todas estas cosas, y a veces, o sea, esta cosa de
pues no tenía ganas de jugar, no tenía ganas de estar, tenía ganas de estar sola, de llorar, de todo eso, pues, y que nosotros no lo habíamos notado, pues, o sea, en ese sentido. Para esto, la actriz Marta Reyes fue construyendo un personaje muy, 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 muy entrañable y muy real, pues. Entrevistó también a mi mamá y todo eso, y también sí me decía la misma Marta, oye, Samuel, oye, Kishi, la neta, pues esto no es un personaje real, vele dando estas cosas, hay que ir construyendo esto por este lado. O sea, escucha la versión de tu madre también, ¿sí? Es interesante escuchar esto y hace sentido tanta autenticidad dentro de la cinta, no solamente para el papel de la mamá, sino para el de los niños también, ¿no? Desde detalles y que a mí me llamaron mucho la atención porque dije, claro, yo hacía eso de niño, tratar de mover una botella con la mente o el jugar. Algo que me llama la atención ya particularmente con los niños, Samuel, es como el hijo mayor que, digamos, era el líder cuando ella no estaba rompe las reglas solamente después de una decepción, solamente después de darse cuenta de que este sueño que les había vendido de ir a Disney no iba a suceder. ¿Será, Samuel, que solamente se pueden romper las reglas después de una tristeza? Pues esto fue una manera de reaccionar, de cuando nos damos cuenta de que nuestros padres también son seres humanos y que la riegan, pues, o sea, pues es un momento como muy, muy medular en esas cuestiones de, si tú rompes las reglas, yo voy a romper las reglas para estar parejos. No digo que sea, que se tenga que hacer, pero así reacciona el personaje. O sea, en ese momento, lo que tú me prometiste, si tú no cumples lo que prometes, yo no voy a respetar nuestros pactos. Si tú me mientes, yo no voy a respetar los pactos que habíamos hecho antes. Es por eso que reacciona de esa manera. Es por eso que dice, mi mamá no respeta las reglas, pues. Sino que la madre hace estas reglas también de una manera como de supervivencia, pues. Pero obviamente la ira que tiene Max, esta cosa de que le hayan mentido, pues provoca esta rebeldía en el que dice, pues no, o sea, yo me rebelo ante ti, me rebelo ante la mentira, pero más adelante, en algún punto, Max también entiende cosas, o sea, y es cuando llegan estos puntos en común, pero era necesario pues también ese rompimiento. Todos necesitamos también ese rompimiento con nuestras madres, con nuestros padres también de hasta aquí. O sea, no te creo completamente. Y es parte del proceso de entender que no son esa figura idílica, pues, nada más. Cuando entendemos eso, que nuestras madres son personas, no nada más nuestras madres, que la riegan, que tienen deseos, que tienen frustraciones, que tienen búsquedas, que son ajenas también a maternar, de que nada más no son nuestra mamá. En ese momento, cuando tenemos eso, maduramos, damos un paso hacia la madurez. Pero bueno, tienen que ocurrir todos estos procesos, ¿no? Todo es miel sobre hojuelas. Sí, que además, en este caso en particular, sin adelantar demasiado, se da, pues, un acercamiento distinto hacia el final. Me llama la atención que es un poco a través de la ficción, a través de un juego. Les es más fácil conectar, o por lo menos así yo lo interpreté. Pero antes de que esto suceda, la respuesta inmediata de este niño es ir hacia la destrucción. También me llamó mucho la atención eso, porque además es algo muy auténtico, muy humano y sobre todo muy infantil, el destruir nada más por destruir. ¿Crees que sea una conducta humana buscar esta destrucción que le sirve de alguna especie de catarsis? Porque además me llama la atención que el joven actor ya en entrevista señala que fue la escena que más disfrutó hacer. ¿Sí? Es completamente humano. Esta cosa pues la destrucción. Cuando nos frustramos, la primera reacción siempre es la ira. Una de las primeras reacciones es la ira. Y la ira se traduce en esta destrucción, pues. Y no Ujú. nada más en la destrucción de los objetos y todo por parte de Max, sino en la destrucción por parte de varios niños que podemos adivinar que están en una situación parecida,
quizás poquito mejor o quizás peor, pues, que Max, pues, pero hay un juego en espejo. Vemos a más niños destruyendo cosas. Vemos a más niños destruyendo en una especie como de basurero, donde hay un letrero que dice Here to Stay. Y hay un statement, pues, iracundo, pues, de esos niños, ¿sí? Es una cosa muy, muy natural, pero bueno, o sea, no todo puede ser ira ante la frustración, pues. Para eso tiene que entrar la reflexión, y para eso tiene que entrar la distancia, y para eso tiene que entrar la empatía, y luego el abrazo. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero sí, era necesarísimo. Creo que a todos nos ha pasado una o muchas veces en nuestra vida, que nos sentimos frustrados, nos sentimos iracundos y queremos destruir el mundo, queremos destruir todo, queremos destruir de dónde venimos, lo que hacemos, lo que hemos construido. Y esa empatía viene, o a veces está ausente, porque estoy convencido de que cada uno juzgamos la realidad desde nuestra propia realidad. ¿Crees que una película como Los Lobos nos ayude precisamente a eso, a empatizar con otras realidades distintas a la propia? Sí, o al menos la verdad es que lo intentamos a nivel narrativo, discursivo, emocional, sensorial con Los Lobos. Los Ujú. Lobos es una película que habla de empatía, de resiliencia, de solidaridad, donde todos y todos los personajes que están metidos dentro de esta cinta están viviendo la migración y la búsqueda de un hogar y una identidad de distintas maneras, a pesar de la barrera del lenguaje, a pesar de todas las vicisitudes, de todo lo que traen en contra, pues, y estas historias como diversas, encuentran un punto en común, convergen en ese punto, se miran a los ojos y se abrazan en cierto momento, pues. Pasa con los señores Chan, pues. Ujú. Entienden perfectamente, a pesar de hablar un idioma muy distinto, los dramas también de los niños, porque son también sus dramas. Entonces, eso es lo que busca la película y es una película que habla de eso. Creo que es una película también llena de ternura, de sentido del humor, pues, pero también de estas partes también oscuras, pues. No es una película, digamos, un malvavisco en ese aspecto. Tiene su rudeza, pues, pero tiene también su lado suave. Sí, definitivamente. Y precisamente retomando lo que hablas de lo sensorial, muchas veces tienes la oportunidad en general en la vida de ver alguna película, pero no siempre de hablar con el creador. Y ya para ir cerrando, cuando la estaba viendo, pensé, me gustaría preguntarle esto. ¿Para qué papel juega el viento en tu película? El viento es un fantasma, de alguna manera. El viento, inclusive Kenji, cuando componía la música, mi hermano Kenji, el compositor de Los Lobos, compositor musical, hablábamos de cómo íbamos a meter sonidos de viento, junto con Mario Martínez, pero el diseñador sonoro, pero también instrumentos de viento. En este caso, por ejemplo, se seleccionó una armónica que simboliza dos cosas, muy, muy de la mano con el viento. Una es el viaje. El viaje, ¿por qué? Porque esa armónica ronda como si fuera una especie de transporte, como si fuera un tren. Y si lo ven en el cine, los lobos, van a notar que esa armónica viaja alrededor de las bocinas. Y también es un sonido fantasmal en ciertos momentos, disonante, acompañado del viento, que el viento también te genera esta sensación de soledad, te genera una sensación fantasmagórica, junto con esta armónica disonante. Si ven la película, en ciertos momentos un poquito más ríspidos, cuando se habla del pasado de esta manada, el viento comienza a rondar, pues la armónica disonante comienza a rondar para recordar qué es lo que dejaron atrás, de alguna manera, pues. Entonces hay una escena, después de una escena muy bonita, como muy, muy,
tierna, donde hay, digamos que hay disfraces, hay muchas cosas, pues, pero termina la escena después coronada por este viento y esta armónica disonante por ahí. Entonces, eso es lo que simboliza. Y esta es la parte que más disfruto de lo que hago, porque ahora ya hasta me dieron ganas de volver a ver la película y notarlo, o aun cuando seguramente algunos de los que nos están escuchando no la han visto, pues ya tienen ahí una perspectiva. De verdad, muchísimas gracias, Samuel, ha sido un placer poder platicar contigo, poder sumergirme un poco más en esta visión tan clara que tenías para con Lobos. Y nada, invita a la gente que vaya, vea la película y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Brusco, por el espacio. Pues los invito a todas y todos a ver Los Lobos este 10 de junio, que se estrena en cines. Que vayan a nuestras redes sociales, que son Los Lobos Movie. Ahí vamos a estar contestando preguntas, siguiendo con esta conversación, porque eso es como lo rico del cine, ¿no? Cuando uno va al cine y después sale del cine y sigue conversando de estas cosas, pues sigue resonando el cine en nosotras y nosotros. Entonces, pues los invito también para que nos escriban a las redes y que vayan a ver Los Lobos Movie este 10 de junio. Perfecto, así lo haremos. Yo soy Drusco y seguimos aquí en Drusco and Friends, especial Los Lobos. Nacida en Jalisco y con formación en la Universidad de Guadalajara, mi invitada se ha desempeñado en teatro, doblaje y ahora en cine con la cinta Los Lobos, donde interpreta a Lucía, una madre emigrante que lucha por mantenerse a ella y a sus dos hijos. Qué placer tener hoy en Drusco and Friends a Marta Reyes Arias. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por conectarte. ¿Cómo estás, Marta? Bien, gracias. ¿Y tú? También emocionado de poder hablar de este proyecto, porque además de ser una película, pues, difícil de definir, ¿no? Porque por un lado pudiera irme desde el lado de cómo pone las situaciones reales y te lleva a una realidad que a veces se siente tan lejana y tan ajena, y por otro lado, tan conmovedora, por otro aspecto, ¿no? Y de hecho, hablando de esto de conmover, precisamente parte de la magia está en los niños, que sé que precisamente tú tuviste la oportunidad de no solamente actuar con ellos, sino que inclusive dices que te los prestaron unos días para que se fueran conociendo y acoplando. ¿Cómo fue eso, Marta? Sí, parte de las dinámicas que Aikishi se estaba ideando para crear la relación, pues, madre-hijos, era irnos a vivir juntos. Entonces, sus papás me los confiaron, a mí me los mandaron con sus mochilitas, con ropita y todo, Ujú. y nunca habían dormido ellos fuera de su casa. Ellos siempre habían dormido con sus papás y eso, y fue la primera vez. Entonces ellos iban muy emocionados pensando en vamos a hacer una pijamada y así. Y pues ya nos fuimos a mi casa y pues a hacer vida juntos. Ahí estuvimos varios días. Me acompañaron al trabajo, que en ese tiempo daba clases, entonces ahí estaban sentados en una esquinita, chutándose la clase, pues me acompañaban al súper, cocinábamos juntos, ya me empecé a pelear con ellos para que se comieran, por favor, las verduras o que no le echaran tanta catsup a todo, eh, ayudarlos a cambiarse, a bañar, pues íbamos al parque, así como varias cosas, y que creo que todo eso me ayudó a mí a entender qué es ser una mamá, porque pues yo tenía a lo mejor mi vida medio resuelta, pero yo sola, pero ya de repente tener dos niños que estaban bajo mi responsabilidad completamente, ya empezaba a notar que me empezaba a equivocar en cosas que normalmente no se me iban, ya se me olvidaba el agua hirviendo en la estufa, si iba a hacer hamburguesas se me olvidaba comprar el pan en el súper, cosas como muy básicas, y me di cuenta que es porque los niños, si bien tienen sus necesidades que son como tangibles, digamos, o sea, Ujú. que comer, cambiarse, dormir, etcétera, también tienen unas necesidades emocionales y que necesitan que haya una persona ahí guiándolos. O sea, pues la crianza, ¿verdad? Lo que le llaman. Sí. Entonces, este trabajo es 24/7, de verdad, las niñas y los niños necesitan muchísima atención. No, ahora sí que sentía que no tenía ni un segundo para pensar ni para planear el día siguiente. Entonces,
quise agregar como todas estas cosas al personaje y que creo que estas dinámicas nos ayudaron a encontrar la relación como madre e hijos como muy bien. ¿Dirías que se formó un vínculo entre los tres? Sí, yo creo que sí, que hasta la fecha todavía está, o sea, aunque pase una semana sin verlos, nos volvemos a ver y pues ahí me tienen la confianza a nivel, se echan pedos enfrente de mí. Oye, y este vínculo, a lo mejor para las escenas, precisamente como decía hace unos minutos, conmovedoras, las pudiera facilitar, pero para una escena donde a lo mejor le tienes que gritar a un niño y un niño con el que has estado conviviendo y que pues ya la hiciste de mamá por unos días, ¿no puede llegar a dificultar el trabajo? Pues ahora sí que la ventaja de todo esto es que Kishi escogió muy bien a los niños y los niños son personitas muy inteligentes. Entonces ellos sabían perfectamente cuándo estábamos actuando y cuándo estábamos haciendo escenas de la película y cuándo no. También Ujú. fuimos muy honestos con eso, no, nunca quisimos como manipularlos o no darles información o cosas así. No, ellos siempre sabían qué estaba pasando, cuándo empezaba la ficción, que es cuando el director dice acción, y cuándo termina, que es cuando dice corte. Fuera de ahí, nosotros no, tan amigos como siempre, y si queda algo, lo platicamos. Siempre había como esa confianza. Entonces, la verdad es que no, ellos lo veían, de hecho, como algo divertido. Les encantaba hacer las escenas bueno, hay por ahí 2 escenas como pesadas entre Sí, la relación. Eran sus escenas favoritas para ensayar. ¿de verdad? Qué Sí, curioso. los dos me decían como, ay, ojalá hoy ensayemos alguna de estas escenas. Y se me hacían como, ay, estos niños. O sea, porque sabían que era mentira, pues, que es parte del Ujú. juego. Y como era llevar el juego como otro extremo, la verdad se volvía algo divertido. De hecho, me llama la atención, y lo comenté con Samuel hace unos minutos que lo entrevisté, que, que tanto el personaje como el actor disfrutaron particularmente la escena de la destrucción. Yo Ujú, creo que a ujú. lo mejor también a ustedes como actores e inclusive a esa temprana edad les sirve como una especie de catarsis, ¿no? Tomar un papel que no necesariamente vas a desempeñar en el día a día, a lo mejor. Sí, y creo que tiene que ver también con que a lo mejor sacas ahí esa frustración, pero no vives las consecuencias de. O sea, a lo mejor ahí Max estaba jugando y rompiendo cosas, pero nadie lo va a regañar porque finalmente es una indicación de dirección y tampoco va a tener que barrer o algo así, pues, o sea, realmente no vives esas consecuencias y lo convierte en algo, pues, más amable. En esta película, ¿tú tuviste algún momento como Max que dijeras, ah, puedo vivir esto sin afrontar las consecuencias o algo así? Pues ser mamá. Yo no soy mamá, entonces Ajá. Es como cuando estuvo, eres tío, ¿no? ajá, Que pasas un ratito con ellos, una que otra obligación, pero al final la ajá. responsabilidad es de sus papás, ¿no? Exacto, tal cual. Y pues los niños los quiero mucho, nos llevamos muy bien, nos vemos y nos abrazamos y todo. Y ya pues cuando llega el momento, pues ya se los llevan sus papás. Y pudo haber cambiado algo sobre tu perspectiva de la maternidad, porque además sé que para la preparación buscaste salirte de este molde que tenemos, particularmente creo yo en la cultura latina, del idealizar a las mamás, de la mamá perfecta, de la mamá no se cansa, de la mamá adaptó por sus hijos, y que si bien sí pasa, pues también en los lobos vemos esta otra parte, ¿no? Que sí se cansa, que sí de pronto se fastidia, que sí de pronto les grita. ¿Hubo algo que descubrieras sobre ser Uy, mamá que no conocías? sí, muchísimas cosas. O sea, desde esto que te comentaba hace un momento que me sentía muy abrumada y que no tenía tiempo ni de pensar, hasta eh, pues cosas como ver la fragilidad también de las personas. De verdad los veía dormidos y no podía imaginar cómo algunas personas se permiten ser tan crueles con los niños y con las niñas. O sea, son personitas tan vulnerables, tan, pues yo los veo con mucha bondad, es nada más Ujú. cuestión de atender sus necesidades. Yo creo que
no sé, se dice mucho, ¿no? Que en la naturaleza a veces la gente viene como con ganas de lastimar y eso, y no estoy tan segura. He visto otras cosas en los niños y las niñas, más bien, no sé si haya algo que no, que durante su proceso alguien no detecte alguna necesidad y de a partir de ahí las cosas cambien, pero sí, creo que eso fue lo que más me cambió. Y también para mí era muy importante retratar a esta mamá con mucha honestidad y con, ahora sí que lo más real que pudiera y con todas estas como contradicciones que estaba viviendo yo, porque si bien los quiero mucho, había momentos en los que yo decía, por favor, ya que se duerman, ya cuando vienen por ellos, de verdad es abrumador. Y quería que el personaje pudiera tener esas dos cosas, porque como bien mencionabas, sí creo que en muchos productos audiovisuales las mamás están estereotipadas, que es esta mamá que aunque esté cansada, llega con una sonrisa y se sacrifica por ti, pero no vemos por qué se sacrifica. O sea, lo dan como por hecho y entonces ya hay este juego de que ya no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina, entonces ya no sabes si la sociedad tiene esta idea de las mamás y por eso lo Ujú. tenemos en el cine o si la sociedad lo está exigiendo porque vemos eso en el cine, no sé, pero a mí me parecía interesante agregar estas dos cosas al personaje, porque la maternidad y la crianza en general es muy difícil y que creo que son trabajos a los que no les damos la importancia que tienen ni el crédito que merecen. Es muy difícil criar y además creo que a las mujeres se les exige muchísimo más. O sea, cuando hay un padre soltero, pues todo el mundo felicita, o cuando hay un padre presente, ¿no? O sea, ya ni se diga, o sea, otra cosa. Pero a las mujeres se nos exige, incluso aunque no seas madre, tienes que maternar, ¿no? O sea, si tienes alumnos, tus alumnos te están exigiendo que los trates como si fueras su mamá. Las parejas también, hay parejas incluso que después ahí parece que uno las anda maternando y quería que el personaje pudiera reflejar todo eso, porque creo que a mí como espectadora, cuando veo un personaje que se parece a mí o que se parece a alguien que conozco, etcétera, me hace sentir acompañada, me hace sentir que no soy la única y que creo que estos personajes tan estereotipados, hasta por salud mental, eh, pues nos hacen mal, porque te hacen sentir que tú no eres suficiente, que tú no vales, que tu trabajo no cuenta, que lo estás haciendo mal. Pero si ves las dos cosas, ves que es difícil la crianza, se acepta también en el cine que criar es difícil, entonces te vas a sentir quizás como espectadora acompañada y te van a, como que te regresen esas ganas de seguir. El planteamiento que acabas de hacer es bien interesante porque no solamente para el papel que desempeñan las mamás, sino en general podría llevarse a todo. Si nuestro arte es un reflejo de la realidad o la realidad está tratando de ser un reflejo de nuestro arte. Es bien Ujú. interesante eso. Y también me llama mucho la atención que utilices la palabra abrumadora y así defines la función de ser mamá. Y es también muy contrastante para mí verte, aunque sea por este medio, y ver al personaje, porque precisamente ella refleja eso, estar agobiada, estar abrumada. Ya sea desde una pequeña expresión o microexpresión, como sea que se le llame, ¿qué trabajo en particular se debe de hacer para llegar a eso? Que ya nada más de verla, porque además es muy contrastante con tu persona, o sea, y te estoy viendo ahorita, ¿no? Y es como mucha luz, mucha felicidad, y ahí genuinamente se ve abrumada. ¿Cuál es el proceso precisamente para que, aún sin diálogo, refleje eso el personaje? Pues, por ejemplo, yo me sentía muy cansada. Entonces sabía que tenía que reflejarlo, como lo dices. Entonces, por ejemplo, esta es la primera película que tengo la oportunidad de hacer. Entonces, durante el rodaje yo estaba bien contenta, como de, ay, qué chido, y el ambiente y todo, ver los fierros y cómo van poniendo todo, yo me sentía súper feliz. Era Pero tu ese no, Disney. sí, pero sí era como, pero este no es el personaje. O sea, yo necesito poner freno de mano. Entonces, desde los primeros días lo que empecé a hacer fue entrenar
físicamente antes de mi llamado. Entonces, si tenía llamado a las 8 de la mañana, me despertaba a las 5 para 2 horas de hacer ejercicio intenso. Así, ya nada más me bañaba, me cambiaba, ya me iba para el rodaje y pues yo ya traía como una carga porque mi día había empezado desde antes. Y también me ayudó, estuve yendo a trabajar a la lavandería donde trabaja el personaje de Lucía. Me estuve haciendo cargo de varias cosas de los niños también ahí en rodaje, o sea, como no dejar caer ni la energía ni la intención. Sí, la verdad es evidente. Y ya para terminar precisamente mencionando que fue tu Disney, es una referencia también para cuando vean la película. Y me gusta que al final termina con una especie de optimismo, pero realista. Es como de, este puede ser nuestro Disney, ¿no? Para ti particularmente, ¿qué sería tu Disney? Tu lugar idóneo, tu lugar de sueño. Pues creo que igual que en los logos, como el simplemente estar con las personas que quiero, con las que me siento en paz. Creo que nada más eso, creo que no importa el lugar, sino más bien con quién estás, o al menos en mi caso, importa más con quién estoy. Qué bonito, Marta. Y pensé que me ibas a decir algo de tu trabajo, pero está muchísimo mejor esta respuesta. Pues invita a la gente que nos está viendo o escuchando a que vayan a ver los lobos. Sí, pues los invitamos a que este 10 de junio vayamos todos a las salas de cine a ver Los Lobos, que es una película mexicana, es ahora sí que de todos nosotros, de todas las mexicanas y mexicanos. Es una película donde pues se van a poder reír, quizá vayan a llorar, pero es una película que sucede bajo un contexto de migración, pero habla sobre la familia, sobre las mamás, sobre la infancia, sobre la hermandad, y que creo que es una película que los puede hacer sentir muchas cosas, y los invitamos a que si ven la película, chequen nuestras redes sociales, que es @loslobosmovie. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Nos pueden dejar sus comentarios si tienen alguna duda, si nos quieren decir cualquier cosa, si nos quieren reclamar también, ahí vamos a estar, contestamos todo. Entonces, con toda confianza, nos pueden contactar por redes sociales y nos vemos en cines a partir del 10 de junio. Así lo haremos, Marta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo soy Drusco y esperen una nueva invitada próximamente. Bye. Bye.